Congreso de Diabetes con la actividad física en pacientes con diabetes. Vamos a comenzar la charla con la doctora Gilda Benítez. Ella es con el tema rol del ejercicio en la prevención y tratamiento de la diabetes gestacional. La doctora Gilda Benítez es especialista en endocrinología y metabolismo. Ella es especialista en diabetología, especialista en medicina interna, especialista en salud pública y administración hospitalaria y es magíster en docencia médica superior. Y además es paz presidente de la Sociedad Paraguaya de Diabetología. Bienvenida, doctora Gilda. Buen día a todos, ¿verdad? Gracias por estar aquí acompañándonos en este sábado a la mañana, que a veces no es tan fácil. Agradecer, por supuesto, a todos los organizadores del Congreso de Diabetes, permitirme compartir con ustedes algunos ítems interesantes acerca de este tema. ¿Por qué nos preocupamos por la diabetes gestacional? Si miramos estos últimos datos que dio en el 2017 la Federación Internacional de Diabetes, vemos que 1 de cada 7 nacimientos puede estar relacionado con esta situación de diabetes durante el embarazo. Por lo tanto, es una situación que todos nosotros como profesionales de la salud nos vamos a encontrar en algún momento para poder hacer un buen tratamiento y dar buenos consejos a estas mujeres, mirando también no solo la salud de ellas, sino la salud de los recién nacidos. ¿Qué pasa a lo largo de la historia? Un poquitito mirando cómo fueron las recomendaciones anteriores, ¿verdad? Fueron muy variadas, no había evidencias científicas, las recomendaciones, las sugerencias iban transmitiéndose de persona a persona, profesionales de distinta índole de aquellas épocas, ¿verdad? No precisamente solo de la salud. Y entonces una de las cosas que más recibían las mujeres embarazadas eran, tienen que hacer reposo, no se tienen que estresar, tienen que estar tranquilitas, deben estar reposando. Y el embarazo era como un reposo, a no ser que de las clases más trabajadoras, ¿verdad? Pero eso posteriormente fue cambiando y así en estos últimos 40 años se empezaron a realizar más investigaciones y hubo investigadores interesados en saber qué efecto ejercía el ejercicio físico en el embarazo en general, no solamente en los embarazos patológicos, estamos hablando del embarazo en general. Y estas investigaciones a lo largo del tiempo han demostrado, primero luego, que no eran inocuas, que eran inocuas, y también que podían tener un efecto positivo, o sea que fueron muy importantes las investigaciones. Hay muchísimas guías de práctica clínica que se centran también en este tema, pero solamente creo que saqué 2 y después conclusiones así más aisladas, sobre todo buscando las guías que son más recomendables, las que se hacen bajo metodología Gray, que hoy día son las más recomendadas. Esta, por ejemplo, es de las guías clínicas españolas del 2019 y ustedes van a ir viendo acá, ¿verdad? Son 6 recomendaciones grandes las que ellos hacen y después sí o sí sacan cuáles son sus contraindicaciones absolutas y sus contraindicaciones relativas. Y estamos hablando de embarazo, no todavía en situación patológica, ¿verdad? Lo más importante es que toda mujer tiene que mantenerse activamente en actividad física activa durante el embarazo, ¿verdad? Calidad de evidencia alta y recomendación fuerte, eso es lo más importante. Tratar de que los programas de ejercicios sean supervisados por profesionales que entienden del tema, ¿verdad? Y por lo menos estas mujeres deberían siempre buscar una asesoría para aprender acerca de cómo realizar actividad física. Ya vamos a ir viendo que en esto muchas guías y recomendaciones coinciden los 150 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada. También vamos a ir viendo un poquito la diferencia que hay entre hacer actividad física leve, actividad física moderada, porque algunos también investigaron acerca de eso. La recomendación son por lo menos 3 días a la semana, pero tampoco importa si es que se hace todos los días, es importante también un mínimo de actividad física. Y también el tipo de actividades. Hay que buscar también aquellas que mejoran la resistencia aeróbica con una fuerza muscular leve, tratar de que
trabajen en el equilibrio, la coordinación motriz y, por supuesto, durante el embarazo pensar también que hay que fortalecer todo el suelo pélvico y eso es muy importante, ¿verdad? Y una última recomendación que dice que aquellas mujeres que tienen molestias al hacer ejercicio físico en decúbito supino deben evitar esta posición, ¿verdad? Es recomendación de calidad de evidencia baja, pero igual es una recomendación para este tipo de mujeres. Y como les dije, ellos ponen sus contraindicaciones absolutas y relativas. Y vean ustedes, ya pensando un poquito en nuestro tema de diabetes gestacional, que no entra luego entre las recomendaciones absolutas, contraindicaciones absolutas. Si vamos a hablar de diabetes, solamente hablan de la diabetes tipo 1 no controlada, por supuesto, como una recomendación de no realizar ejercicio, hipertensión no controlada, y las relativas tampoco está en nuestra situación de diabetes gestacional. Ahí ya nos damos cuenta de que sí o sí va a entrar dentro de lo que es la recomendación. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud en relación al ejercicio físico y las mujeres embarazadas? Ellos dicen que durante todo el embarazo, incluso en el posparto, aporta beneficios. Eso está demostrado. Ellos también se basan en los estudios realizados con metodología Gray. Y los beneficios son para las mujeres, pero son también para el feto y el recién nacido. ¿Y qué es lo que ellos encontraron en los estudios? Menor riesgo de preeclampsia, de la hipertensión gestacional, de diabetes gestacional que nos interesa, también menor aumento de peso excesivo durante el embarazo, solamente un aumento recomendado, y de las complicaciones en el parto y posparto. En todo lo que sea neonatal, también mejoran los efectos nocivos en relación al peso al nacer y ausencia del incremento del riesgo de muerte fetal. La recomendación entonces de la Organización Mundial de la Salud es lo que habíamos visto en la otra guía también, que muchas de esas guías se basan luego en las recomendaciones de la OMS, de realizar al menos 150 minutos de ejercicio o actividad física aeróbica, intensidad moderada a la semana. Y es recomendación fuerte con evidencia de certeza moderada. Ellos recomiendan también, si no se puede, si la mujer por diversos motivos no puede realizar esos 50 minutos de actividad física a la semana, tiene que tratar de ser más activa de cualquier manera, limitar todas las actividades sedentarias y sustituir por actividades que requieran movimiento y que hagan que ella esté más activa físicamente en el transcurso del día. Cualquier actividad física realizada ya va a generar beneficios para estas mujeres. Vean ustedes, incluso actividad física leve. También la OMS habla de que se incorporar todas esas actividades aeróbicas y las actividades de fortalecimiento muscular. Y después vamos a ver también, esto estamos hablando todavía sin diabetes gestacional. Puede ser muy beneficioso y es recomendación fuerte. También en esta guía de la recomendación de la OMS dice que todas aquellas mujeres que previo al embarazo ya estaban luego practicando actividad física leve, moderada, intensa, deben continuar con su práctica de actividad física, evaluando cada tanto con el especialista a ver si pueden seguir con ese tipo de actividad física de acuerdo a cómo se desarrolle el embarazo, ¿verdad? Y esa es una recomendación fuerte. Esta es de las guías de práctica clínica del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y que se coinciden muchas cosas con las otras, ¿verdad? Toda la práctica de ejercicio va a prevenir y limitar la morbilidad materna y la fetal. Y recomiendan para prevenir la preeclampsia, para disminuir la posibilidad de macrosomía fetal, porque eso ya nos dice automáticamente que ayuda a normalizar la glucemia y los requerimientos que pueda tener la mujer en el uso de insulina, incluso propia o si está utilizando en forma externa. Disminuye también la práctica de actividad física, los factores de riesgo cardiovascular y recomiendan todo tipo de actividad física, incluso las actividades físicas que son recreativas, porque también disminuyen el estrés y todo lo demás de la mujer embarazada. Bueno,
esta publicación de efectos del ejercicio sobre el embarazo dice que recomienda que el ejercicio debe adaptarse a las necesidades, tiene que ser siempre personalizado. Por eso es que las guías recomiendan que un especialista le evalúe a esa mujer, ¿verdad? Y personalice esas recomendaciones de acuerdo a sus características. No de repente que tenga que consultar los 9 meses de embarazo con un especialista, pero sí que tenga un asesoramiento y una recomendación, eso es muy importante. Y que estas mujeres embarazadas, teniendo la recomendación, sepan y conozcan, o sea, que estén educadas, que si practican actividad física, los beneficios son muchos, que eso va a regular sus niveles de azúcar en sangre, va a aumentar la sensibilidad a la insulina, eso sabemos perfectamente, y es seguro, es beneficioso dentro de lo que es el tratamiento de la diabetes gestacional, ¿verdad? Y esta es una publicación, y después vamos a ver también por qué, que es dieta estructurada y práctica de actividad física, los dos juntos, que es la mayor recomendación. Un slide nada más para recomendaciones de las mujeres que ya tenían diabetes antes del embarazo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se recomienda? Si estas mujeres ya estaban realizando actividad física, tienen que continuar con lo que habitualmente practicaban. Se supone que si estas mujeres con diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, estaban siguiendo un tratamiento con un médico clínico, especialista, diabetólogo, endocrinólogo, ya tenían luego la recomendación porque la actividad física es parte del tratamiento de la diabetes, por lo tanto se supone que ya estaban realizando. Entonces deben seguir con esas recomendaciones. ¿Qué es lo que va a pasar con algunas de las mujeres que van a necesitar probablemente algún ajuste de tratamiento sabemos bien que las mujeres que ya tenían diabetes previa van a empezar a usar probablemente lo más seguro, insulina en el transcurso del embarazo. Por lo tanto, van a necesitar conocer y saber cómo ajustar los hidratos de carbono, cómo ajustar las dosis de insulina de acuerdo a la actividad física que ellas practiquen, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Es realmente un reto, ¿verdad? Es desafiante tanto para el médico como para la mujer misma, ¿verdad? Por eso es tan importante que nosotros eduquemos a esas mujeres, porque no va a ser fácil. Ellas están con un tratamiento para disminuir su glucemia, realizan actividad física y sabemos que la hipoglucemia también no es recomendada y es peligrosa, por lo tanto nosotros tenemos que saber cómo educar a esa mujer para que no llegue a esa situación. Y ella debe conocer esas situaciones y los riesgos que puede generar una mala práctica de actividad física. Bueno, cuando miramos ya el ejercicio físico, la práctica del mismo en las mujeres con diabetes gestacional, yo les voy a mostrar una serie de publicaciones que muchas de ellas coinciden, la mayoría en realidad, y otras no. Como esta primera publicación, por ejemplo, dice pocas recomendaciones para ver la eficacia y programas seguros de actividad física para mujeres cuyo embarazo se ha complicado con diabetes, o sea que inicia una diabetes gestacional. Sin embargo, la siguiente publicación de Ayman, un australiano, dice que en el contexto de la diabetes mellitus gestacional se obtienen mejores resultados con la práctica del ejercicio físico. Más aún, de nuevo vemos si este ya se llevaba a cabo antes del embarazo, porque la situación física con la que llega la mujer es diferente, ¿verdad? Pero existen muy pocas contraindicaciones y siempre es seguro iniciar ejercicio, aunque sea la primera vez que uno lo va a hacer durante el embarazo. Es seguro, siempre con las recomendaciones correspondientes. Todas las guías, la mayoría, recomiendan de 60 a 150 minutos por semana, de acuerdo a las características y condiciones del embarazo. Tratar de tener un límite de 30 minutos al día, pero todas también concluyen que el ejercicio diario es seguro y que no hay prácticamente contraindicaciones. Ahora, si miramos un poquito el ejercicio de fuerza, empiezan a haber recomendaciones a veces nacionales, ¿verdad? En estos países y no se ponen tan de acuerdo. Por ejemplo, pautas nacionales en Australia, Canadá, Dinamarca, Noruega, que sí hay que hacer ejercicio de fuerza, pero no se ponen de acuerdo tampoco en cuál es la intensidad de ejercicio que está recomendada. Después tenemos estas pautas también de estos países,
que tratan de utilizar otros criterios para ver qué pautas de intensidad van a recomendar. Y utilizan criterios objetivos y criterios subjetivos. Los criterios objetivos son ver cómo llega la frecuencia cardíaca y cuál es medir el consumo máximo de oxígeno. Y los subjetivos utilizan la escala de Borg, que es una escala donde la persona contesta las preguntas de acuerdo a cómo siente, si le fuerza demasiado o no el ejercicio. Es subjetivo, pero es validada y se puede utilizar para recomendar también hasta dónde va a llegar con la intensidad del ejercicio y qué seguridad tenemos en relación a eso. Y Canadá es el único que brinda así recomendaciones que están de acuerdo a la mujer embarazada y su edad, a la mujer embarazada y su condición física al inicio del embarazo. Le cambia un poquito para cada uno de estos grupos. Estas otras recomendaciones, ¿verdad?, que van en relación a lo que es la frecuencia y duración del ejercicio. Existen varios grupos también, están esta Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Canadá y la Sociedad Canadiense para el Ejercicio Fisiológico, que dice que las mujeres embarazadas con diabetes gestacional deberían seguir las mismas pautas que las embarazadas que no tienen diabetes gestacional. Y eso sobre todo es cuando no necesitan insulina para tratamiento, sino cuando solamente están con la alimentación como tratamiento. Y vean ustedes que recomiendan una frecuencia de 3 a 4 veces a la semana, con una intensidad de aproximadamente 50% del volumen de oxígeno máximo consumido, y también dicen que se pueden llegar a 45 o 50 minutos, pero que hagan mini descansos cada 15 minutos para que estos sean seguros y sean efectivos. El Colegio Americano de Deportes en Medicina también habla sobre el ejercicio aeróbico y la frecuencia recomendada, y ellos sugieren de que se hagan como día de por medio, que no se hagan en días consecutivos, ¿verdad?, sino que según las investigaciones, y después vamos a ver otros estudios también en relación a eso, la sensibilidad a la acción de la insulina mejora cuando se le da un poco más de tiempo y se hace día de por medio y no todos los días, ¿verdad? Pero eso depende también de qué actividad tenía previo al embarazo. Entonces, sí o sí, estos también recomiendan 2 sesiones de entrenamiento, idealmente 3 en días no consecutivos, o sea, intermedios serían. Y las recomendaciones de ambos grupos son muy similares en cuanto a lo que es los grupos de ejercicios que se van a hacer y las sesiones de entrenamiento. Vean ustedes que de acuerdo a cada uno de esos grupos que vimos, recomienda de 5 a 10, de 8 a 10, o sea, no hay mucha diferencia. Y tratar siempre que esos ejercicios de intensidad incluyan los 3 principales grupos musculares, ¿verdad?, superior, inferior y central. Y hacer 10 a 15 o 8 a 10 repeticiones, no cambia mucho, y 1 o 2 series, ¿verdad? Y ahí lo que les había dicho, ¿verdad?, las mujeres con diabetes mellitus gestacional que no tienen tratamiento con insulina deben seguir las mismas precauciones que cualquier mujer embarazada. Pero siempre el médico que le está viendo, el profesional de la salud, debe mirar de que esa persona tiene ciertas condiciones de una diabetes tipo 2 y tiene que atender eso también para hacer la prescripción y supervisar lo que está haciendo. Cuando la mujer ya está en tratamiento con insulina, las pautas y recomendaciones son las mismas que las embarazadas con diabetes tipo 1. Y la intensidad, no hay que olvidar, intensidad, ingestión de carbohidratos se debe contemplar de regular y de ir cambiando de acuerdo a la intensidad del ejercicio que se va realizando. Un grupo también especial, ¿verdad?, que es las mujeres que tienen ya factores de riesgo para la diabetes gestacional, como las que tienen sobrepeso y obesidad, deberían también participar siempre en ejercicios aeróbicos que sobre todo contemplen también su reserva de oxígeno, el volumen máximo de consumo de oxígeno en un 20 a 39%. Y que el ejercicio aeróbico de baja intensidad es el que hasta ahora ha sido relacionado con un mejor efecto en el control de la glucosa que aquel que es de intensidad moderada e intensidad alta, luego nadie recomienda, ¿verdad? Hay unos estudios que compararon
cuando se hacen ejercicios aeróbicos que utilizan menos del 60% del volumen de oxígeno máximo consumido y otros que utilizan más del 70%. Y incluso han demostrado que mejora con menor intensidad. Incluso hay un estudio que se realizó con una biopsia durante el último trimestre. Vean ustedes, se hizo bicicleta estática en mujeres que tenían bajo riesgo de diabetes mellitus gestacional. Tenían algunos factores de riesgo, no tenían diagnóstico, pero se realizó una biopsia del músculo vasto lateral y para buscar el transportador de glucosa 4, el GLUT4, y se vio que aquellas mujeres que realizaron ejercicio de baja intensidad tenían un aumento de la sensibilidad de estos receptores comparado con las que realizaban de moderada a alta intensidad. En cuanto también al ejercicio, la mayoría de las mujeres embarazadas ya estoy viendo ya que se está acabando mi tiempo. Bueno, voy a ser más rápido. El ejercicio de resistencia, muchos consideran que sí es seguro y eficaz en la diabetes mellitus gestacional y que eso ayuda mucho también a disminuir la utilización de insulina, ¿verdad? Hablando de la prevención, los estudios son otra vez mucho más dispares. En lo que es tratamiento se utiliza, muchas guías están mucho más de acuerdo, pero en prevención no es tanto así, ¿verdad? Hay muchos estudios que dicen que las complicaciones se pueden evitar, ¿verdad? Ya que todos están de acuerdo, la asociación peligrosa de lo que es la diabetes gestacional con las alteraciones metabólicas, tanto de madre como de feto, ¿verdad? Y hay evidencias que este entorno intrauterino adverso va a ser también condición para que en el futuro esos recién nacidos, cuando sean infantes, niños, tengan algunos trastornos metabólicos y eso está también demostrado. Bueno, y este es nada más también para un ensayo que se hizo con 257 mujeres gestantes que al hacerse la primera ecografía, en Madrid se hizo esto, un grupo entró en un programa de ejercicio que continuó hasta el final del embarazo y otro grupo no entró en el programa, ¿verdad? Y que fue el grupo control. El programa consistía 3 veces a la semana de actividad física, ¿verdad? Con gente que les orientaba y les ayudaba a realizar. ¿Y qué es lo que se vio? Que un porcentaje mayor de inicio o desarrollo de diabetes gestacional en el grupo control, al que no se le dio un programa de actividad física estructurado. 13 casos de diabetes fueron detectados en el grupo control y un solo caso en el grupo que tenía la práctica estructurada de ejercicios. Por lo tanto, resultó algo eficaz. Esta prevención de diabetes gestacional, como les dije, hay disparidad de opiniones en relación a eso y algunos dicen que sí vale la pena, otros que no, pero son estudios muy heterogéneos y entonces probablemente por eso salen recomendaciones un poquito diferentes y dispares, ¿verdad? No hay conclusiones así 100% definitivas en relación a eso. Esta es una revisión, ¿verdad?, de Cochrane y esto es lo que es muy importante, ¿verdad?, combinar dieta con ejercicio físico estructurado. Eso es lo que ha dado más resultados positivos. Por lo tanto, tienen que ser ambas cosas y no solo una de ellas. ¿Cuáles serían entonces las conclusiones? El ejercicio es importante en todo tiempo del embarazo, independiente de si la mujer haya o no sido física activamente anterior del embarazo, o sea que siempre es bueno empezar igual. Ayuda a controlar la diabetes y prevenirla en las personas que tienen factores de riesgo para diabetes gestacional. Todos nosotros los profesionales de la salud tenemos que conocer sobre esto y tenemos que saber informar y educar a las mujeres acerca de cómo realizar actividad física y cuáles van a ser los beneficios. Y el efecto preventivo, no hay una conclusión. Algunos dicen que sí, otros que no, pero ya sabemos que sí es beneficioso, por lo tanto nuestra recomendación siempre va a ser esa, realizar actividad física durante el embarazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Gilda Benítez. Excelente puesta al día sobre la diabetes gestacional y la actividad física. A continuación, continuando con el simposio,
El doctor Jorge González Ruiz Díaz nos hablará sobre cómo elaborar un plan de actividad física en el paciente con insulina intensiva. El doctor Jorge González es especialista en medicina interna, especialista en cardiología. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora. El ejercicio físico tiene efecto a nivel del corazón, a nivel de la presión arterial, a nivel del metabolismo, a nivel del patrón del sueño, del estrés, a nivel de los músculos y huesos y en el control del peso. Tiene utilidad en el metabolismo, ¿verdad? Disminuye el 15% el colesterol total, 13 a 15% los triglicéridos, 5 a 10 miligramos de mercurio la presión arterial sistólica, 0,5 a 1,5% la hemoglobina glicada, 30 miligramos sobre decilitro de la glicemia y es el único que aumenta el HDL colesterol entre el 12 y 18%. ¿Cuáles son los efectos del ejercicio en general? Contribuye a la pérdida de peso aún sin dieta, mejora el estado cardiorrespiratorio aún sin pérdida de peso, reduce los factores de riesgo cardiovascular, disminuye el riesgo cardiovascular y contribuye a la reducción de la masa corporal con un efecto en la grasa abdominal. En los pacientes diabéticos, el ejercicio aumenta la utilización de glucosa por el músculo, mejora la sensibilidad a la insulina, reduce las necesidades diarias de insulina, evita la ansiedad, la depresión y el estrés y, como dijimos, también reduce la incidencia de enfermedades cardiovasculares. A largo plazo, el ejercicio sobre la diabetes aumenta el número y cantidad de mitocondrias y enzimas mitocondriales y la expresión relativa de fibras musculares de contracción lenta, el desarrollo de nuevos capilares musculares con capacidades vasoactivas mejoradas y aumenta la translocación de las proteínas GLUT4 que responden a la insulina y el ejercicio de las reservas intracelulares a la superficie muscular. Como ven, los efectos del ejercicio a nivel de la diabetes es importante. O sea, el ejercicio no es un complemento nada más del tratamiento de la diabetes. Es el tratamiento, tiene importancia como tratamiento en sí. La forma física es tan determinante o más que otros factores de riesgo para reducir la mortalidad. Miren, comparando la actividad física baja contra el élite, aumenta el 400% las posibilidades de hacer complicaciones y muertes en los pacientes que tienen baja actividad física. Comparados con la alta, más de 290%, y comparado con la baja, con la media, 95%. 4 veces más de posibilidades que este paciente que no hace actividad física se muera que una persona que hace ejercicios de élite. Y fíjense, el fumar aumenta el 41% la posibilidad de mortalidad. La cardiopatía isquémica más del 29%, la diabetes más del 40%, la hipertensión más del 21% y la insuficiencia renal más del 178%. Y no hacer ejercicio, vamos a decir a baja intensidad, más del 95%. O sea, el efecto de no hacer ejercicio hace mal. Entonces, por eso le decimos a la actividad física como la cura milagrosa, ¿verdad? Y este es un estudio que se publicó en el journal, British Journal of Medicine, ¿verdad? En que demostró que el 30% menos de riesgo de mortalidad por cualquier causa comparado con los individuos más activos con los menos activos. Y 30 a 40% menos riesgo de síndrome metabólico y diabetes de tipo 2. Es una de las formas de tratamiento de la diabetes mellitus y el programa debe estar orientado a controlar la glicemia, mantener el peso ideal, mejorar la calidad de vida, evitar las apariciones de posibles complicaciones y debe estar orientada también al tipo de diabetes. Y es muy importante entender que hay mayores beneficios en los pacientes con mayor deterioro, mayor edad
y más alto riesgo. Y las mujeres conforman un grupo que se beneficia más con el ejercicio. Ahora, un programa seguro de ejercicio debe tener una evaluación médica inicial, una estratificación de riesgo, una supervisión médica y un monitoreo cardíaco. Dentro de la evaluación médica, por supuesto, la historia clínica, los antecedentes patológicos personales, los antecedentes patológicos familiares, el examen físico, el control de la presión arterial, laboratorio completo, el electrocardiograma, y en los pacientes diabéticos sí tenemos que tener una ergometría, sobre todo los diabéticos insulino dependientes. Entonces, para tener una prescripción racional del ejercicio, un programa de ejercicio seguro, estratificación de riesgo con una ergometría, y si no tenemos una ergometría, por lo menos una caminata, prueba la caminata de los 6 minutos. Fíjense, si tenemos en cuenta solamente la diabetes, tenemos que entran dentro de los de moderado riesgo, solamente diabéticos, ¿verdad? Pero si es en prevención secundaria, si el paciente ya hizo algún evento coronario, alguna patología, entra en los de alto riesgo, ¿verdad? Y los que tienen fracción de eyección menos 35, arritmias o una clase funcional menos de 5 metros. O sea, tenemos que hacer una ergometría en estos pacientes. Como ha hablado la doctora, cuando prescribimos el ejercicio es muy importante que la prescripción sea individualizada. ¿Por qué? Porque tenemos metas alcanzables, resultados cuantificables, disminución de lesiones y mejor apego de los pacientes. En cambio, si damos una prescripción general, ¿verdad?, de gimnasio, ¿verdad?, tenemos metas poco alcanzables, poca adherencia y frustración de los pacientes. Entonces, ¿qué hacemos cuando damos una rutina de ejercicio a estos pacientes? En primer lugar, activar el metabolismo. ¿Cómo activamos el metabolismo? Al iniciar el ejercicio nomás ya, ¿verdad? Entonces ahí abandonamos el sedentarismo. Y no basta con indicar al paciente que haga 30 minutos de ejercicio o 1 hora de ejercicio diario, 150 minutos de ejercicio por semana, sino que tenemos que hacer que este paciente también en el día a día sea activo, ¿verdad? Que no esté todo el día sentado, ¿verdad? Que si puede subir la escalera, si tiene 2 pisos, en vez de subir 2 pisos por el ascensor, suba por la escalera. Si trate de estacionar el auto 2 o 3 cuadras antes, o si va en ómnibus, trate de bajarse 2 o 3 cuadras antes del trabajo, saque a pasear a su perro, trabaje en el jardín. O sea que tiene que tener, tenemos que inculcarle al paciente a que debe tener una actividad, una vida activa, aparte del ejercicio, que es importante. Con el ejercicio entonces restablecemos el balance muscular, corrección de la postura y minimizamos así los riesgos de lesiones. Y la resistencia, ejercicio aeróbico, gasto energético, cambios en la composición corporal y también, por supuesto, hacemos que baje el paciente de peso. Cuando indicamos el ejercicio, vamos a tener una modalidad de intensidad de ejercicio, una duración, frecuencia y unas recomendaciones de seguridad. En la modalidad de intensidad cabe en este cuadro interesante, pero hoy en día no indicamos solamente ejercicios aeróbicos, porque también vemos que los ejercicios de resistencia son muy importantes porque movilizan otros grupos musculares y es importante para el metabolismo en sí. Cuando indicamos ejercicio de fuerza, ven ustedes que aumenta la glicemia, produce hiperglicemia. En cambio, cuando indicamos ejercicios aeróbicos, disminuye la glicemia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en nuestro paciente que recibe insulina. Entonces recomendamos ejercicios aeróbicos intervalados. ¿Qué significa intervalados? O sea, lo ideal para que un paciente, una persona, llegue a aumentar su fuerza y su resistencia, no debemos hacer siempre a la misma velocidad, sino que tenemos que empezar, por ejemplo, una caminata de 5 minutos en la cinta, muy lento, después otros 5 minutos un poquito más rápido, 2 minutos rápido, y después bajamos nuevamente a un poquito rápido, subimos nuevamente 2 minutos rápido, y después bajamos todo, ¿verdad?, a muy lento. Entonces eso es ejercicio intervalado. Y una cosa importante, el deporte muchas veces
hace que el paciente tenga más adherencia. Todos los deportes, vóley, tenis, básquet, fútbol, tienen esa característica de ser intervalados. Porque un jugador de fútbol no está corriendo los 90 minutos, ¿verdad? Corre, camina, algunos pues, se pasan caminando todo el partido luego, ¿verdad? Entonces es importante, esta vez con respecto a la modalidad. ¿Cómo controlamos la intensidad? La intensidad controlamos por la frecuencia cardíaca. ¿Y cómo hacemos? La frecuencia cardíaca 220 es menos la edad. ¿Qué mide eso? ¿Qué mide? Si yo tengo 50 años, mi frecuencia cardíaca máxima va a ser 190 por minuto, ¿verdad? ¿Qué significa 190 por minuto? ¿Qué significa la frecuencia cardíaca máxima? Acuérdense que, por supuesto, el corazón tiene una sístole y una diástole. Tiene que haber un tiempo en el que el corazón se carga de sangre. Si la frecuencia es muy alta, no se carga. Entonces, al llegar a 190, si yo tengo 50 años, 190, prácticamente el corazón no tiene tiempo de cargarse de sangre. Entonces, yo puedo tener ahí cualquier accidente. Puedo desmayarme, puedo tener un paro, puedo tener una angina. Entonces, es importante esta manera de controlar. Entonces, la frecuencia cardíaca máxima. Por supuesto, no vamos a trabajar en el gimnasio, ¿verdad?, con la frecuencia cardíaca máxima, sino que trabajamos con la frecuencia cardíaca, el 60% de la frecuencia cardíaca, ¿verdad?, que es un ejercicio leve. Cuando empezamos recién, ¿verdad?, hacemos ejercicio leve, que en el caso de un paciente de 50 años va a ser 102 por minuto, moderado entre 60 y 75% de la frecuencia cardíaca máxima, 119 por minuto, y alta más del 75% de la frecuencia cardíaca máxima, 136 por minuto. Vamos a llegar en los momentos, cuando hacemos intervalado máximo, a la frecuencia cardíaca máxima, que va a ser 75% de esa frecuencia cardíaca máxima, que es 200 menos la edad. Otra manera de controlar la intensidad es lo que habló la doctora, ¿verdad?, la escala percibida, escala de Borg, que va entonces de muy ligera a extremo máximo, muy pesada. Muchas veces el paciente es mentiroso, ¿verdad? Sobre todo nos quiere decir que está cansado. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta, según esta escala de Borg, que el paciente ya está haciendo un esfuerzo superior al que tiene que hacer, que está llegando a su frecuencia cardíaca, al 75% de su frecuencia cardíaca máxima? Tiene que poder hablar contigo. Entonces vos le decís, ¿qué tal estar? Bien, bien. Entonces ese ya llegó a su frecuencia cardíaca máxima. Su frecuencia cardíaca ya está muy alta, ¿verdad? Entonces tiene que poder hablar con frases cortas, por lo menos 2 o 3 frases cortas. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que es pesado, pero todavía no llegó al extremo. Entonces ya vemos la modalidad de intensidad, la duración y frecuencia. Prescribimos por lo menos 30 minutos al día, 5 a 7 veces por semana. Siempre 10 minutos de estiramiento al inicio y 10 minutos de relajación y estiramiento para finalizar. Tratamos de meter en estos 30 minutos, 5 a 7 veces por semana, por lo menos 3 veces por semana ejercicios de fuerza, ¿verdad?, pesas. La sesión de ejercicio, entonces clasificamos al paciente según el riesgo, la prescripción de la sesión según la ergometría, carga del 60% de la clase funcional máxima hasta 15 días, hasta 15 semanas, y después llegamos a 80% posteriormente. Y siempre medimos la frecuencia cardíaca, el Borg, vemos si no está con medicación beta bloqueantes, y también, por supuesto, tenemos que tener en cuenta el hábito deportivo previo. Aquí, por ejemplo, el señor que está allí en el extremo, el de celeste, era un señor que corría maratón, y él tuvo dolor de pecho corriendo un maratón. No le dio importancia a ese dolor de pecho. Una semana después se le hace el diagnóstico, o sea, había tenido un infarto, y una semana después este señor ya estaba con una miocardiopatía dilatada, definitiva, ¿verdad? Entonces era un problema, porque como él corría maratón, uno le ponía a cierta velocidad la cinta y él aumentaba la velocidad. Te daba la vuelta y ella aumentaba la velocidad, ¿verdad? Lógico, con insuficiencia cardíaca se cansaba mucho ahí, ¿verdad? Pero entonces hay que cuidar bien eso. Y por último, las recomendaciones de seguridad. La ecuación de riesgo y efectividad del ejercicio. Los riesgos se relacionan con la intensidad.
en personas previamente sedentarias y coexistencia de otros factores de riesgo cardíaco. La actividad, a pesar de esto, la actividad física sigue siendo el método más económico para la prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, y la intervención con actividad física ha demostrado una disminución de los eventos cardíacos, así como el número de reinternaciones. Ahora, nuestros pacientes con insulina, tenemos que tener algunas normas básicas antes de iniciar una sesión del ejercicio. Una de ellas, la más básica, es inyectar la insulina en grupos musculares que no se movilicen durante la práctica del ejercicio. Si le indicamos al paciente de 5 días a la semana o 7 días a la semana, 3 días de ejercicio de fuerza, donde va a ser probablemente abdominales, no le vamos a inyectar en la panza en esos días. Sí le vamos a inyectar en la panza los otros días que va a hacer ejercicio de corrida, de trote o bicicleta. Entonces usamos los brazos, las piernas generalmente no las vamos a usar. Debemos planificar el ejercicio para la realización de forma regular y a la misma hora cada día, porque este paciente se pone insulina, entonces tenemos que ver, tiene que hacer siempre a la misma hora. Se recomienda generalmente a la mañana temprano, si no puede, que lo haga a la tarde, pero siempre tratando de que sea siempre a la misma hora y adaptar al horario de las comidas y la acción de la insulina. Hay normas básicas a tener en cuenta al iniciar una sesión de ejercicio en los pacientes insulino requirientes. Primero, administrar una cantidad extra de hidratos de carbono antes o durante el ejercicio o reducir la dosis de insulina. Y evitar los ejercicios en condiciones de calor o frío extremo, porque estos pacientes tienen mucha menos tolerancia, sobre todo al calor. Los regímenes de insulina y carbohidratos se ajustan entonces para prevenir la hipoglicemia. El reemplazo inadecuado de carbohidratos antes, durante y después del ejercicio es la causa más común de hipoglicemia asociada al ejercicio en pacientes que reciben insulina. Medir la glucosa en sangre antes, durante y después del ejercicio para que los cambios de glucosa en sangre puedan documentarse y luego predecirse. No hace falta que sean todas las veces que van a hacer ejercicio, pero en las primeras sesiones por lo menos sí. Entonces ya sabemos nosotros cuánto más le vamos a aumentar de insulina o cuánto más le vamos a agregar de una dieta rica en hidratos de carbono. El monitoreo continuo de la glucosa, ¿verdad?, puede y debe mantenerse durante el ejercicio y es un complemento útil para reducir el riesgo de hipoglicemia. Si no tenemos, hacemos controles en el dedo, ¿verdad?, cada 15, cada 30 minutos. Si la glucosa antes del ejercicio es menos de 100 miligramos por decilitro, ingerir alimentos adicionales en forma de 15 a 30 gramos de carbohidratos de rápida absorción como jugos, tabletas de glucosa o caramelos duros. Y deben tomarse de cada 15 a 30 minutos antes del ejercicio. Cada 30 minutos durante el ejercicio según la prueba repetida de glucosa durante el mismo. Si utilizamos el monitoreo continuo de la glucosa, la alimentación con carbohidratos debe iniciarse durante el ejercicio si la glucosa cae por debajo de 125 miligramos por decilitro, particularmente en los individuos que tienen un mayor riesgo de hipoglicemia inducido por el ejercicio. Y acuérdense que los ejercicios aeróbicos son los que más van a producir hipoglicemia y los de fuerza van a producir hiperglicemia. Y el uso de las flechas en el monitoreo continuo de la glucosa nos va a ayudar a que el paciente cuide, verá, ese consumo de glucosa durante el ejercicio. El ejercicio matutino de alta intensidad también puede causar hiperglicemia en diabéticos insulino dependientes y puede ser necesario una corrección de insulina en bolo de 50 a 100% de la dosis de corrección habitual. En el contexto de concentraciones séricas de insulina adecuadas o altas, la hipoglicemia tardía, puede haber una hipoglicemia tardía nocturna, que puede ocurrir 4 a 8 horas después de finalizado el ejercicio debido a la reposición de reservas de glucógeno agotadas. Para reducir el riesgo, la dosis diaria de insulina basal puede reducirse en aproximadamente 20%. Y los carbohidratos de absorción lenta, frutos secos, cecinas, barra de granola o mezcla de frutos secos, se pueden ingerir inmediatamente después del ejercicio. Algunas personas aumentan la merienda antes de acostarse, ¿verdad?, carbohidratos de acción prolongada con proteínas y omiten el bolo de insulina, para que no dé esta. ¿Cuáles son las contraindicaciones para el ejercicio? Son pocas. Presencia de síntomas de síndrome coronario agudo. Además, se deben evitar ejercicio vigoroso en pacientes con cualquiera de los siguientes síntomas:
retinopatía proliferativa o no proliferativa grave o inestable, sangrado reciente o activo de la retina, hipolisemia grave, glucosa menos de 54 miligramos por decilitro o un evento hipolicémico con deterioro cognitivo que requiere asistencia externa, ¿verdad? En las 24 horas previas nada más. Hiperglicemia sustancial, más de 270 miligramos por decilitro, y no es necesario diferir el ejercicio en función de la hiperglicemia moderada, menos de 270 miligramos por decilitro, siempre y cuando el paciente se sienta bien y no haya cetonemia o cetonuria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge González, por su ponencia. Ahora vamos a escuchar al doctor Martín Rodríguez. Él nos va a hablar de actividad física en pacientes con obesidad. Él es especialista en medicina interna, es especialista en diabetología y es actual presidente de la asociación, Sociedad Argentina de Diabetes. Adelante, doctor. Bueno, muy buenos días. Gracias nuevamente a los organizadores por permitirme estar junto a ustedes esta mañana. Muy bien. La actividad física en el paciente con obesidad, para lo cual no tengo conflictos de interés. El ser humano durante 2,5 millones de años vivió durante el Paleolítico y comer en esa época no era fácil, había que recolectar o cazar y eso implicaba, se estima, no menos de 20 kilómetros de caminata diaria y eso fue forjando nuestro andamiaje genético y a elaborar estrategias para poder sostener esa continuidad. El ser humano no somos rápidos frente a otros animales que cazamos y nos caracterizamos por tener cierta capacidad aeróbica de resistencia, aguante durante muchas horas, y así era la forma en que entre varios cazaban, cansándolos a los animales más rápidos. O recolectando, también éramos carroñeros, así que había que caminar mucho, y eso ha ido forjando nuestro genoma para decir que actualmente heredamos aquello, pero sin embargo estamos quietos. En aquella época, lo único que nos paraba era la injuria. La injuria hacía que nos quedáramos quietos, la atrofia muscular, los compañeros de la tribu nos daban de comer, en ese ambiente se generaba la insulinoresistencia con hiperinsulinemia y el hígado generaba lipogénesis, una adiposidad central. ¿Y por qué era esta adiposidad central? Para generar un estado de hipercoagulabilidad, agregación plaquetaria e inflamación. ¿Para qué? Para ir a reparar esa injuria. Una vez que esto está resuelto, esto se resuelve. El tema en el ambiente actual, con el estilo de vida sedentario, la inmovilización no es por injuria, y estamos mucho tiempo quietos, esto genera más atrofia. En un ambiente de sobrecarga calórica, esta hiperinsulinemia, la hipogénesis y la adiposidad central genera lo mismo, hipercoagulabilidad, agregación plaquetaria e inflamación en forma constante, y esto es lo que predispone a gran cantidad de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, neoplásicas, etc. Podemos decir que la obesidad es la madre de muchas de las enfermedades crónicas no transmisibles, pulmonares, cáncer, desórdenes mentales, diabetes tipo 2, afecciones cardiovasculares, al punto tal que la OMS considera a la inactividad física como un estado patológico. Es el cuarto factor de riesgo de mortalidad. El 6% de las muertes se atribuyen a la inactividad física, sigue a la hipertensión, al tabaquismo y es igual al de los niveles elevados de glucosa. Se considera que la inactividad física es responsable de hasta el 25% de los cánceres. Mama y colon son los más reconocidos, pero ya se sabe de 8 cánceres que están relacionados con el sedentarismo. El 27% de la diabetes y el 30% de la cardiopatía isquémica son producto del sedentarismo, por lo que la OMS considera que la promoción de la actividad física constituye la piedra angular
del Plan de Acción Mundial de la OMS para la prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles. Ahora, no solo las enfermedades crónicas no transmisibles, sino las enfermedades transmisibles, como fue el COVID, en donde la obesidad fue un factor altamente predisponente al desarrollo de COVID grave. Y esto fue estudiado en este trabajo. Pacientes, casi 50.000 que tuvieron COVID grave en terapia intensiva o mortalidad directamente, sin duda que fue la edad el factor responsable mayor de esta condición. Fíjense acá que el índice de masa corporal, recién por encima de 40, fue el que se relacionó con un doble de mortalidad o de situación grave. En diabetes, la hemoglobina glicosilada por encima de 8 también se asoció a ello, pero fíjense en este último, no sé si alcanzan a ver, el grado de ejercicio, comparándolo con personas consistentemente activas, aquellas que hacían al menos 150 minutos por semana, los totalmente inactivos tuvieron 2,5 veces la mortalidad. O sea, tuvo una representación mayor que la diabetes y de igual magnitud que un obeso mórbido, el hecho de ser totalmente inactivo para desarrollar un COVID grave. Sin duda que la actividad física es una herramienta coadyuvante del descenso de peso. La dieta, sin duda que es la estrategia más evidente, pero el lograr un descenso de peso, el mantenerlo y evitar la recaída en la obesidad, la actividad física es la mejor estrategia. Además, el descenso de peso, sobre todo con las estrategias actuales, cirugías bariátricas, uso de GLP-1 agonistas, dietas sumamente bajas en calorías, que bajan 10, 15, 20 kilos rápidamente, se acompañan de una tremenda caída de la masa muscular. Y la única forma de evitar eso, junto con estas estrategias que sirven, que llevan a la remisión de diabetes, por ejemplo, es hacer actividad física de resistencia, de fuerza, para evitar esta condición. Como bien dijo el doctor González, la actividad física genera beneficios aún sin perder peso, como en este pequeño trabajo de 58 sujetos obesos que durante 6 meses fueron sometidos a una actividad física programada y se les prescribió para que en su casa hicieran una dieta. De lo que había seguridad es que todos hicieron la actividad física y la dieta quedó un poco a voluntad de los pacientes. Y fíjense que hubo pacientes que bajaron hasta 14 kilos, pero hubo un grupo de pacientes que no bajaron nada o incluso subieron. Podríamos decir que estos fueron los respondedores, ¿sí? El peso era el objetivo, y aquellos otros los no respondedores. Sin embargo, ¿qué beneficio pudo haber en los no respondedores? La circunferencia de cintura se redujo, la presión arterial sistólica y diastólica también, el consumo máximo de oxígeno subió en casi 2 METs, y se sabe que por cada MET es una forma de valorar el consumo de oxígeno, 3,5 mililitros por kilo de consumo de oxígeno. Por cada MET que se gana, la mortalidad cardiovascular y por todas las causas se reduce en un 15%. Y también bajó la frecuencia cardíaca. Podemos decir no respondedores realmente. Como dice el título de este trabajo, los efectos beneficiosos del ejercicio. Cambiemos también el foco de atención sobre el descenso de peso hacia otros marcadores de salud, como son estos que vemos acá. Nosotros lo hicimos en un grupo de pacientes diabéticos tipo 1, en un grupo de 20 de ellos con sobrepeso, obesidad, y también los sometimos a un plan de actividad física y de descenso de peso, y vimos lo mismo. Algunos bajaron sustancialmente el peso y otros lo subieron. Sin embargo, las mediciones que hicimos, el T-BARS, que es oxidación de lípidos, MCP1, que es una adipoquina, interleuquina 6, se redujeron, el VO2 max subió en esos 6 meses casi 1 MET, y los pasos diarios que dieron los pacientes fue de casi 10.000. Los no respondedores, si bien tuvieron menos cambios en estas variables, también las hubo. Hubo descenso de la oxidación lipídica, de esta citoquina, de interleuquina 6, en este caso no hubo cambio, y el VO2 max mejoró. O sea que, aún sin haber habido descenso de peso, el beneficio de estos marcadores no lo notamos. Medir el VO2 max lo sabemos en los deportistas de alto rendimiento, es una práctica que ellos hacen, a veces
lo hemos hecho en nuestros pacientes, pero no es algo que podamos trasladar a la cotidianeidad. Y como vimos acá, un MET corresponde a esta 3.5. La American Heart Association considera que el medir el fitness cardiorrespiratorio de alguna manera representa la valoración de un signo vital, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca o signos biológicos como la glucemia, la hemoglobina glicosilada, el LDL menor de 100 o de 70, el tener la presión arterial por debajo, son variables que los médicos tenemos incorporadas. Una variable, un signo vital que deberíamos también incorporar es la estimación, al menos, del fitness cardiorrespiratorio, porque es un marcador pronóstico que tiene más valor que ser hipertenso, que ser diabético. El hecho de tener 13 METs, de lograr 13 METs, lo cual es importante, es como que nos vacuna de las complicaciones de enfermedades crónicas no transmisibles. Una forma práctica que les traigo acá es esta aplicación gratuita que está online, que se llama World Fitness Level, desarrollada por el Instituto Tecnológico de Noruega. Los noruegos son líderes, los nórdicos, en todo lo que hace ejercicio. Supongamos, le cargamos estas variables, que son las que nos ofrece esta aplicación: 60 años, masculino, 1,80 m, 110 kilos, casi 34 de índice de masa corporal. La frecuencia cardíaca máxima la estima el mismo programa. La actividad física en este caso era de menos de una vez por semana, así te pone cuántas veces por semana podés hacer, qué intensidad, qué duración, menos de 3 minutos, de 30 minutos, en este caso era una actividad liviana, sin transpirar, la condición más baja. La circunferencia de cintura se la cargamos, como así también la frecuencia cardíaca de reposo. El programa, le cargamos esto, le decimos que nos dé el resultado y nos dio acá que este hombre de 60 años, que debería tener, no sé cuánto dice acá, 40 de VO2 max, 40 mililitros por kilo y por minuto, tiene 27, lo cual correspondería a un sujeto de 75 años de buena condición. Supongamos que a nuestro paciente lo convencemos y adhiere a la actividad física y sigue teniendo la misma edad, sigue siendo varón, 1,80 m, bajó de 110 a 106 kilos y él no se siente conforme porque no bajó lo que esperaba, a pesar del esfuerzo físico. Su índice de masa corporal bajó, la frecuencia cardíaca, pero sí adhirió a 4 veces por semana, más de 30 minutos y una intensidad moderada, ligeramente duro, con un poco de transpiración. La circunferencia se redujo, como así también la frecuencia cardíaca de reposo, y con esos cambios él logra llegar a 10 METs, que es para una condición de gente de 50, 60 años, sería como la hemoglobina glicosilada de 7. Llegar a eso implica nuestro objetivo dentro de la prescripción y la valoración de las personas con diabetes o sin diabetes. Fíjense, este es un trabajo de más de 20 años de seguimiento de 30.000 personas y se los dividió según tener más o menos de 10 METs en el consumo de oxígeno máximo y más o menos de 30 de índice de masa corporal. Y los que tuvieron mayor sobrevida fueron los que tenían más de 10 METs independientemente del peso. Como bien dijo el doctor González, es muy bueno hacer actividad física, pero hay que dejar de estar quietos. Los médicos somos el ejemplo de esto, de que hacemos actividad física, pero estamos más de 10 horas entre consultorio, computadora, almorzar, televisión, más de 10 horas por día es ser sedentario. Son las horas fuera del sueño, obvio. La mejor condición, sin duda, es la de hacer las dos cosas, de ser un sujeto activo durante el día, y esto también fue estudiado por los nórdicos, en este caso suecos, donde la expectativa de vida en sujetos de 63 años fue mucho mayor, fue el riesgo de 0,37 versus si el riesgo de 1 era aquellos que no hacían ninguna de las dos cosas, hacer las dos cosas fue 0,37 y aproximadamente 0,60 del riesgo aquellos que hacían o no eran sedentarios o eran sedentarios pero hacían actividad física, hacer las dos cosas.
Cada media hora hay que levantarse de lo que uno está haciendo. En el consultorio no nos quedemos quietos, levantémonos, y vayamos a la sala de espera, traemos al paciente, revisemos al paciente parado y no solamente escribir, estar quieto, que pase el que sigue. La actividad física genera grandes beneficios. Ya se habló de la mayor exposición de los GLUT4, pero también el hecho de hacer ejercicio aeróbico, en este caso activando a esta quinasa, MP quinasa y otras más, que ya cada vez se complejiza más toda esta cascada de señalización del ejercicio. Entre otras cosas, se activa un factor de transcripción nuclear que se llama PGC1-alfa, que es un generador de biogénesis mitocondrial, el aumento del número de mitocondrias por esta vía. Los ejercicios de fuerza a través de receptores de IGF-1, activando a esta molécula intracelular que se llama mTOR, va a generar transcripción también nuclear y esto va a desarrollar hipertrofia, o sea, hipertrofia muscular que nos da la fuerza y lo aeróbico que nos da la biogénesis mitocondrial es producto. Por eso la importancia de hacer ambos tipos de ejercicio. La sarcopenia también es un factor de vida. En este caso, los que mantienen la masa muscular tienen mayor sobrevida que aquellos que la van perdiendo. Los ejercicios de intensidad, el HIIT, que se llama High Intensive Interval Training, que es ejercicio intervalado pero intenso, como bien lo dijiste vos, Jorge, ¿no? Es importante esto, pero en este caso es donde la valoración cardíaca tiene que ser más detallada. Yo en mi práctica, los pacientes que van a hacer actividad física leve y moderada, un electrocardiograma descartando algunas cosas como bloqueo de rama izquierda, QT corto, QT prolongado, PR corto, T negativa, QS. Si no hay esas alteraciones, yo no le pido una ergometría. Le permito hacer, salvo que tipo que sea vigoroso, se va a alargar a hacer maratones, por supuesto, pero una actividad moderada con un electrocardiograma normal me permite a mí prescribirle la actividad física con cierta seguridad. Si ya la intensidad va a ser mayor o tiene alteraciones en el electrocardiograma o algún otro antecedente importante, sí le pido una ergometría. Pero no solamente el músculo nos moviliza y consume grasas y glucosa, sino que también el músculo libera, desde hace 20 años se sabe esto, gran cantidad de moléculas llamadas mioquinas y que el ejercicio también las libera desde otros territorios y al completo de todo se les llama exerquinas. Y estas moléculas, que ya se conocen más de 500 de ellas, tienen efecto a nivel del empardamiento de la grasa, del trofismo cerebral, la interconexión de neuronas a nivel del hipocampo, el desarrollo endotelial, la fortaleza del hueso, la mejor liberación de insulina, de GLP-1 por el intestino, una mejor función renal, etcétera, etcétera. Los beneficios del ejercicio, como bien dijo Jorge, es la verdadera píldora, la verdadera polipil es esto, que no es posible de imitar y no creo que viva yo para verlo, que una pastilla pueda resolver. Una pastilla, por ejemplo, hay una molécula que se llama miostatina, véanla acá, que es negativa, o sea, es cuando el músculo se queda quieto, libera miostatina que produce atrofia muscular. O sea, a diferencia de cuando se contrae el músculo, todas estas producen hipertrofia. Pero si estoy quieto, se libera miostatina. Ya se han desarrollado moléculas que bloquean el receptor de miostatina y podrían provocar hipertrofia. Y esto se está usando en ciertas distrofias musculares y se piensa que podría servir. Pero el ejercicio no solamente favorece la hipertrofia, sino también el desarrollo pulmonar, que hace que la sangre llegue a ese músculo, que el endotelio funcione bien para que llegue al músculo y se libere. Si yo solamente con una pastilla provoco hipertrofia y no hay cambios en el resto, la cosa no es tan beneficiosa. Por otra parte, el corazón también tiene receptores y si yo le doy bloqueador de miostatina, tal vez se favorecería la miocardiopatía hipertrófica. O sea que no es tan... Uno puede, cuando en el cuerpo toca algo, siempre hay algo que
que no es tan fácil de resolver. Bueno, lo clásico en el paciente con obesidad no cambia, son los 150 minutos, pero algo siempre es mejor que nada, ¿eh? Los ejercicios de resistencia 2 veces por semana, en los niños 60 minutos, los ejercicios, sobre todo en las personas mayores, de ejercicios de equilibrio, de estabilidad, son fundamentales, y en el paciente con obesidad sobre todo. Lo clásico, sin duda, es interrumpir el comportamiento sedentario a través de escaleras, hacer tareas, sacar al perro. El ejercicio son 150 minutos semanales. Sepamos que en obesidad esta prescripción puede llegar a bajar 2 o 3 kilos, más de eso no esperen del ejercicio. Si yo quiero bajar de peso más, yo debería hacer 300 minutos por semana, lo cual son 5 horas, y en lugar de hacer 600 minutos semana, son 1200. Tengo que duplicar para pensar que el ejercicio como herramienta aislada me puede beneficiar el peso. Pero no esperemos demasiado en el peso del ejercicio, hay que acompañarlo con dieta. Y estas son un resumen de estas recomendaciones para la actividad física en sujetos obesos. O sea, indicar preferentemente ejercicios 150 a 200 minutos por semana de ejercicios aeróbicos, al menos de moderada intensidad, evidencia A. Recomendar ejercicios HIIT puede ser conveniente, pero ahí sí que hay que hacer en el sujeto obeso una valoración cardiovascular más profunda. Decirle a las personas con sobrepeso o obesidad que la expectativa del descenso de peso es solo de 2 o 3 kilos, evidencia A. Para mantener el peso perdido, si ya bajé yo 5, 6, 8 kilos, el mantenimiento del peso perdido tiene que acompañarse de 200 a 300 minutos por semana. Y la preservación de la masa muscular a través de los ejercicios de fuerza, de resistencia es mandatorio. Entonces, la inactividad física es un estado patológico. La actividad física es una herramienta indispensable en el tratamiento de la obesidad y la mejor estrategia para prevenirla y prevenir la ganancia de peso perdido. A menudo se subestima la actividad física y solo se hace énfasis en la dieta, en la medicación y en la cirugía. Los profesionales de la salud debemos entender que la actividad física es medicina y que sus beneficios van más allá del descenso del peso corporal. La actividad física reduce la inflamación crónica de bajo grado asociada a la obesidad, y la actividad física reduce la mortalidad cardiovascular y por todas las causas, aunque no se haya tenido éxito en el descenso de peso. Hoy, a las 7 de la mañana, algunos valientes estuvimos acá al lado, y fue muy grato participar de esto. Y acá Denis nos mostró que se puede liberar endorfinas, dopamina, bajar de peso y disfrutar de la actividad física junto con todo el resto, y no tiene que ser una limitación, sino una precisa indicación. Entonces recordemos que para las personas con sobrepeso, para cualquier persona, lo aeróbico, el equilibrio y la fuerza forman parte de esta prescripción. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. A continuación, la doctora Raquel Torres nos hablará sobre sarcopenia en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué estamos buscando? La doctora Raquel Torres es especialista en medicina interna, especialista en diabetología, máster en docencia, máster en enfermedades autoinmunes. Adelante, doctora. Gracias. Buen día para todos. Qué difícil es estar aquí frente a ustedes después de haberlo escuchado. Creo que lastimosamente me voy a quedar, como decimos acá, como un poroto. Bueno, ¿qué buscamos? Iba a agarrar la imagen de Silvia Pinal donde dice, acompáñame a ver una triste historia. Lastimosamente en diabetes o en el consultorio de diabetes hay cosas que no nos alcanza el tiempo y perdimos o nos perdimos en lo que es realmente la importancia, como acaba de hablar el doctor, justamente del músculo, ¿verdad? De las funciones y propiedades que tiene, inclusive para nuestro mismo tratamiento en diabetes.
vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la sarcopenia. Perdón, el otro. Pequeña definición, que hay una pérdida de la masa muscular, de la fuerza y el funcionamiento, que lo vemos, pero no lo medimos en el consultorio, ¿verdad? Esto se acompaña de una fragilidad, una debilidad, y tiene signos y síntomas para el paciente, que a veces se siente incluso cansado, con falta de energía, puede tener problemas del equilibrio y predispone a muchos riesgos de caídas, ¿verdad? Nosotros vamos a ver solemos ver todos los días en el consultorio pacientes que son que tienen una dificultad para la marcha, incluso para llegar a sentarse en el consultorio. ¿Cómo se puede medir la sarcopenia? Bueno, existen fórmulas específicas que se pueden medir. El índice de masa muscular de las extremidades, me perdí cuál era el puntero, perdón, ahí está, que se mide con la masa muscular de las extremidades por kilogramo en la unidad internacional, con la altura, y se dice que existe sarcopenia en los varones cuando tenemos un índice menor a 7.26 kilogramos por metro cuadrado y en las mujeres 5.45 kilogramos por metro cuadrado. También existen otros métodos para calcular con la masa muscular total o la masa muscular total por el peso del paciente. Voy a compartirles después el material, que traté de hacerlo un poquito sencillito. ¿Cuál es la fisiopatología de la sarcopenia? Existen varios mecanismos, varias hipótesis, y todos están relacionados con la pérdida de la musculatura y están relacionados con el envejecimiento. Mala noticia para nosotros, que envejecemos desde el día que nacemos. O sea, no pensemos que la sarcopenia solo la vamos a ver a los 60, a los 70, a los 80 años. Lastimosamente, la sarcopenia ya está presente incluso en personas jóvenes, 40, 50 años, y deberíamos actuar de entrada, fomentando, por supuesto, la actividad física, como ya lo han mencionado anteriormente. Bueno, la fisiopatología. Tenemos enfermedades predisponentes, justamente la diabetes es una de ellas, la osteoporosis, la obesidad, el déficit de vitamina D, que también predisponen y facilitan esta pérdida de la masa muscular. Hay una disminución del riesgo sanguíneo, unas hormonas que son anabólicas, ¿verdad? Hay una disminución de la síntesis, hay una disminución de los aminoácidos que predispone a este proceso de sarcopenia, además del proceso y el estado inflamatorio, que es facilitado también por trastornos neurológicos, alteraciones neurológicas y las hormonas catabólicas que destruyen y facilitan esta pérdida de masa muscular. Bueno, ¿cuál es el gold estándar para poder medir lo que es la sarcopenia? Algo que está muy lejos de nosotros, porque estamos en Paraguay y creo que en Latinoamérica en general, es el índice de masa muscular, que se mide con una tomografía en la cual se mide el grosor de ciertas partes del músculo. Estamos en Paraguay, insisto, ni siquiera podemos hacer tomografía para algunos estudios específicos. El otro día estaba comentando un caso clínico que tuve un paciente que necesitaba una resonancia magnética para un diagnóstico neurológico y después de 6 meses consiguió turno, por ejemplo. Imagínense querer poder medir en forma estándar la masa muscular, creo que estamos años luz de eso, pero por suerte tenemos formas más sencillas y simples para poder medir la sarcopenia. Una de ellas es la plicometría, que es muy útil, es de bajo costo, que es fácil de realizar, de hecho los nutricionistas lo suelen realizar también. Se mide el grosor se mide el grosor a través de ciertos músculos, el bíceps, el tríceps, el subescapular y el iliocrestal, y la circunferencia del brazo, muslo y pierna en miembro no dominante, y lo ideal sería que la persona que lo realiza esté adiestrada y lo pueda realizar en forma adecuada, ¿verdad? La otra forma es la bioimpedancia, que también nos puede medir justamente el índice o la masa muscular. Otros test más sencillos y más amigables para el medir. Uno es el test de levantarse, ¿verdad? La distancia de caminar 4 metros, y si el paciente necesita, cómo está en su marcha, ¿verdad? Si le cuesta iniciar, si le cuesta acelerar la marcha. El otro es medir la fuerza muscular específicamente, aparte de la plicometría que ya mencionamos. Y esta fuerza muscular puede ser valorada también por ejemplo, el test de la silla, que es
pedirle al paciente que se incorpore sin ayuda de las manos, ¿verdad? Y lo ideal sería que se mide cuántas veces lo realiza en 30 segundos. Esto es algo que sí podemos hacer en el consultorio. Es más, si se animan a ver cuántas veces se pueden levantar, y esto justamente es uno de los indicadores para la parte de riesgo de caídas de los adultos mayores, por ejemplo. Entonces, hay ya una escala medida para mujeres y varones, que incluso está adaptado según el grupo etario, ¿verdad? Donde menos de 12 veces de levantarse de la silla es de riesgo para personas mayores de 60 años. El otro, por supuesto, es con un dinamómetro, medir la fuerza en 6 tomas de ambas manos, y el mayor valor de ellos, que nos dice 27 kilogramos para los hombres y 16 kilogramos para las mujeres, que ya está estandificado por el Grupo Europeo de Sarcopenia en personas mayores. Este es un cuestionario muy interesante, no recuerdo las siglas en inglés, que mide la fuerza, la fragilidad, el incorporarse de la silla, ¿verdad? Y el escalar subir las gradas, ¿verdad? Y que se puede realizar en el consultorio justamente. Creo que acá se ve un poquito mejor. Entonces, medimos la fuerza. Le preguntamos al paciente, ¿le cuesta levantar 4,5 kilos, que sería lo que vamos a comprar al supermercado? De repente, 1 kilo de arroz, una gaseosa de 2 litros. No deberíamos tomar gaseosa, pero bueno, para completar el peso. Y ahí respondiendo al paciente, no le cuesta o no tiene ninguna dificultad, entonces el paciente no tiene puntaje ahí, o si le cuesta de alguna manera, es un punto, y si necesita ayuda o le requiere mucha fuerza para poder elevar esos 4,5 kilos, entonces tiene un puntaje de 2. Y así sucesivamente, por lo mismo por las escaleras. ¿Con qué dificultad encuentra subir un tramo de 10 escalones? Ni siquiera estamos hablando de un piso completo, estamos hablando de aproximadamente la mitad de una escalera. Aquí, por ejemplo, tenemos bastantes, tenemos más de 30 escalones en esa que estamos afuera, ¿verdad? Y si no tiene ninguna dificultad, 0 puntos. Si tiene alguna dificultad, 1 punto. Y si es incapaz o tiene mucha dificultad, vale 2 puntos. Este cuestionario, entonces, tenemos de 0 a 10, y si el paciente tiene más de 4 en puntaje, ya sería, por ejemplo, que necesite ayuda para alzar algo, o que necesite ayuda o es incapaz de subir unas gradas, ya de nuestro paciente tiene un riesgo de sarcopenia. Bueno, ¿qué tenemos en las investigaciones y muchas publicaciones? Dice que la hiperglicemia es un predictor de la pérdida de la fuerza. Hicieron un estudio donde se encontró una asociación entre la disminución de la fuerza muscular que ocurre con el envejecimiento. Ellos hicieron, comparando con la hemoglobina glicosilada, los diferentes niveles, y encontraron que había menor fuerza en glicadas con mayor a 6,1, por ejemplo. O sea, la hemoglobina glicosilada elevada está asociada a una menor fuerza muscular. Este otro estudio también muestra que la sarcopenia está considerada como una complicación crónica de la diabetes, y en la cual nosotros tenemos que pensar ya no solamente nuestras complicaciones macrovasculares, microvasculares. Hoy estamos a full con lo que es cardiorrenometabólico. Bueno, el músculo tenemos que tenerlo presente porque es demasiado importante. Tenemos una complicación más que buscar y atender en nuestros pacientes con diabetes. Existe una mayor prevalencia justamente de sarcopenia en las personas con diabetes, ¿verdad? Este estudio había encontrado también que había mayor compromiso de complicaciones macrovasculares, insuficiencia cardíaca, disminución del rendimiento físico y una alta prevalencia de caídas en las personas que tenían diabetes, ¿verdad? Y finalmente, la masa muscular disminuida en diabetes tipo 2 es la comorbilidad que está oculta, que no la vemos, aunque está presente en el día a día. Perdón. Entonces, ya sabemos que se asocia a una debilidad muscular, a riesgo de caídas, discapacidad en las personas mayores. ¿Debemos esperar a que nuestros pacientes lleguen a ser adultos mayores para poder actuar? La respuesta creo que la sabemos. Tenemos que actuar desde el día que vemos al paciente. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos, excelentes ponencias. Y ahora a los disertantes, por favor, en la mesa para las preguntas y preguntas del auditorio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, te alcanzo. Ay. Buen día, muchas gracias por las charlas muy interesantes. Para el doctor Rodríguez, así como entendí que explicó el estudio que hicieron para los pacientes que fueron sometidos a ejercicio y dieta. Sí, por el estudio que presentó que hicieron a pacientes que se les sometieron a ejercicio y dieta, que el ejercicio sí fue regulado, que entendí yo que fue la dieta es que se dejó más a consideración del paciente. No es usted. Digamos que eso estaba garantizado que lo hacían todos. La dieta se la prescribieron y fueron decisión de los pacientes cumplirla en más o en menos. En el caso nuestro fueron las dos cosas, prescripciones de consultorio con visitas mensuales durante 6 meses, pero no, la única forma de objetivar que habían hecho la actividad era el cuentapasos que le entregamos a los pacientes, pero los ejercicios de fuerza que también les prescribimos es donde encontramos mucha menor adherencia. O sea, los ejercicios de fuerza son los más difíciles de lograrla. Hay un estudio, un metaanálisis actual de 2,5 millones de personas en el mundo que involucra a países con altos y bajos ingresos, y entre adultos con o sin diabetes, la población general mayor de 18 años, se les preguntó si hacían 2 veces actividad física de fuerza por semana. Solo el 22% lo cumple. ¿Quiénes más? Varones, jóvenes, con altos ingresos y buen nivel sociocultural, con una dispersión enorme de las posibilidades. Lo que no me quedó claro fue cuál era la diferencia entre los respondedores y no respondedores, porque si estaban haciendo ejercicio a la misma intensidad, ¿por qué en unos mejoró sus MET y en otros no? En teoría son no respondedores desde el punto de vista del peso, pero no desde el punto de vista de otras variables metabólicas. Hubo mejoría del VO2 max, pero menos que porque también en el VO2 max influye el peso. Como te mostré en esa aplicación para valorar en el VO2 max influye, digamos, la intensidad del ejercicio que logras, pero también la edad. A medida que la edad sube, el VO2 max cae. Por más que haga la misma actividad física un sujeto de 60 que uno de 40, la mejoría en el VO2 max es mayor en el joven. Lamentablemente, es una de las variables que nos va bajando. Por eso es un poco, no solamente es la misma actividad física, sino otras condicionantes como la genética, el peso, la cintura, influyen en la respuesta del VO2 max. Como estaba diciendo ahora que una de las metas sería poner los MET como una meta, así como decir, vamos a bajar la glicemia, la hemoglobina glicada a 7, vamos a llegar a 10 MET. Entonces hay no respondedores en METs, pero eso debe a otros factores. Hay varios factores, pero lo de 10 METs es para 50 años para arriba, ¿no? Ella tiene que tener no menos de 15 METs para la edad de ella, ¿no? Pero genéticamente hay puede haber mayor o menor predisposición, pero siempre es entrenable, siempre hay respuesta, mayor o menor. No todos hay, también se dice hay respondedores y no respondedores al ejercicio. No sé si, Jorge, tenés algo en ese concepto. Sí. La condición física tiene muchos aspectos, tiene muchas aristas, ¿verdad? Pero con justamente el entrenamiento es lo que te permite que uno pueda llegar a esos METs, ¿verdad? Una persona, o sea, un deportista de élite llegaría por encima de 15, 16, 18 METs, ¿verdad? Y a medida que pasa la edad va disminuyendo eso, como dice el profesor, más de 60, bueno, hasta 10 METs sería ideal. Pero depende del nivel de entrenamiento también.
sea que, como había dicho también el profesor con respecto a la obesidad, uno empieza con 150 minutos por semana, ¿verdad? Pero tiene que llegar a 300 si quiere tener un efecto sobre el peso, ¿verdad? Realmente lo que uno querría de 7, 8, 10 kilos. Y necesariamente el ejercicio tiene que estar acompañado de la dieta, inclusive en la medicación actual, ¿verdad? Y en ciertos pacientes tendríamos que pensar en la bariátrica y otras cosas. El efecto del ejercicio solo es modesto, no es todo. Lo que hay que transmitir es que el no descenso de peso no sea una percepción de fracaso. Eso es muy importante transmitir. Sí, con respecto al METS, ahora ya vienen estas cintas que son para caminar, que mide el METS. ¿Eso es creíble? ¿No? Sí, las cintas, ahora vienen las cintas para caminar y te mide frecuencia cardíaca, incluso el METS. ¿Eso es creíble, ese METS de esas cintas? Depende de la edad, depende de varios factores, ¿verdad? Inclusive uno puede, las actividades de la vida diaria, hay una escala, ¿verdad? De actividades de la vida diaria que más o menos te dicen cuántos METs estás haciendo en esa actividad, ¿verdad? El barrer, el repasar, el subir escaleras rápido, ¿verdad? O sea, nos indican también eso. Hay listas, por ejemplo. Hay listas, sí. Caminar rápido son 4 metros. Sí. El que le gusta trotar por cada kilómetro de velocidad es un metro. O sea, que si vos lográs trotar a 5 minutos del kilómetro, o sea, son 12 kilómetros por hora, son 12 metros. El trote se relaciona bastante. Pero también la edad influye. Otra pregunta más para usted, doctor. Habló de ciertos medicamentos que actúan a nivel muscular para la hipertrofia. Y yo recuerdo que había leído la metformina. ¿Activa realmente la línea del emetor? La metformina yo tengo un doble sentimiento con ella, porque la metformina bloquea, hay estudios que dicen que bloquean la capacidad de mejorar el VO2 max en los sujetos que hacen actividad física y bloquea la hipertrofia, porque inhibe a emetor. En el laboratorio, yo no sé el efecto, yo lo mismo uso metformina. Eso es, no sé si se acuerdan ustedes el estudio, el Diabetes Prevention Program de la India incorporó metformina con el ejercicio y esa rama no tuvo el beneficio que tuvo el ejercicio sin metformina. Lo cual hay uno si busca hacia efectos de metformina y ejercicio es como que bluntea o digamos, apaga un poco el beneficio del ejercicio del uso de metformina. Son teorías, no hay ninguna demostración. Emetor es una molécula que favorece la hipertrofia. Se llama emetor porque es la mammalian target of rapamicina. La rapamicina es similar al tacrolimus y al everolimus que se utilizan en los rechazos renales, ¿no es cierto? Es un inmunomodulador. Y esa es el target de la rapamicina, es esta molécula que genera la hipertrofia muscular. Y eso va vía IGF, no tanto por la MP, la actividad aeróbica. Por eso los que corren mucho son flacos. O sea, no hay mucha hipertrofia por el trote. Tienen las piernas flacas, hay que tratar de desarrollar, pero un poco porque el que trota mucho tiene más desarrollo de AMPK vía aeróbica que de IGF sobre emetor. O sea, las dos cosas son buenas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, muchísimas gracias por la presencia. Gracias a todos.